Paraguay es un país bilingüe. Los idiomas oficiales son el español y el guaraní, pero lo interesante es que la lengua étnica traspasa sus fronteras. Es una de las lenguas más habladas en Latinoamérica y la lengua oficial en el Mercosur, después del español y el portugués. Se trata de un gran reconocimiento para una lengua indígena. El guaraní es hablado en otros países del continente también, pero en la zona que hoy es conocida como Paraguay, la lengua ha existido por aproximadamente 12.000 años. Primero fue un idioma oral, y no fue hasta el arribo de los españoles, y en especial el establecimiento de las misiones jesuitas en 1610, que el guaraní pasó a ser una lengua escrita. Hoy es una parte intrínseca de la vida y cultura paraguaya. Aquí casi el 90% de la población habla guaraní, un ejemplo de cómo los paraguayos asimilan sus raíces indígenas y llevan a cabo esfuerzos por mantenerlo vivo en el mundo moderno. En nuestro viaje por Paraguay visitamos el Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní en Asunción, una de las instituciones más importantes del país, enfocada en investigar, proteger y promover el guaraní. Fundada en 1985, ha sido el centro de la formación de profesores y de la transformación del sistema educativo de la nación. David Galeano, director general del Ateneo, nos contó la increíble historia de la asimilación cultural. Un menor notable, ¿verdad? Sus hablantes, sus dueños nativos están en un proceso de desaparición, sin embargo la lengua se mantiene y se fortalece en la población paraguaya. Esto ha sido posible en parte porque el guaraní fue integrado a la Constitución de Paraguay en 1992 y 2 años después se introdujo en la reforma a la educación que se estableció su enseñanza obligatoria para todos los colegios del país. Hoy, todos los profesionales, incluso el presidente de la nación, tienen que hablarlo para poder ejercer su profesión. Ese compromiso pretende fortalecer y difundir el guaraní, incluso llevándolo al Internet y al mundo digital, creando versiones de Wikipedia, Firefox Mozilla y Windows Office en esa lengua.